Bienvenidos a este video donde les vamos a explicar la especiación y los tipos de especiación. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones, asiladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. El proceso de especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos que han poblado y pueblan la Tierra casi desde el momento en que se formaron los primeros mares. La especiación se divide en tres tipos: alopátrica, simpátrica y parapátrica. La especiación alopátrica es la que se produce cuando las poblaciones quedan aisladas físicamente debido a barreras geográficas, como ríos, montañas, entre otras, que interrumpen el flujo genético entre ellas. Las poblaciones aisladas irán divergiendo genéticamente por efecto de la aparición de nuevos genes mutantes y reorganizaciones cromosómicas, los cambios en frecuencias alélicas debido a la selección natural y la deriva genética, y con el paso del tiempo llegarán a producir razas distintas que se convertirán en especies distintas. Un ejemplo de este tipo de especiación son las ardillas Kaibab y Aber, que hace unos 10.000 años, cuando el sudeste de Estados Unidos era menos árido, en los bosques de la región existía una ardilla arborícola que tenía grandes mechones de pelos en la punta de las orejas. Durante cierto periodo y como consecuencia posible del aislamiento geográfico impuesto por la discontinuidad de los bosques, una población de ardillas quedó aislada en la meseta Kaibab del Gran Cañón de Colorado. Otro grupo de ardillas, las de Albert, quedó en una zona a unos pocos kilómetros al sur de la meseta, separadas por el Gran Cañón. Como las condiciones geográficas de ambos lugares eran ligeramente distintos, las dos poblaciones de ardillas se adaptaron de una manera independiente de la otra, convirtiéndose en dos especies distintas. Ahora les voy a hablar de la especiación simpátrica. Es cuando una especie, pese a ocupar el mismo territorio geográfico, se diversifica en subpoblaciones debido a la aparición de mecanismos de aislamiento que impiden el cruce. Esta especiación se divide en dos mecanismos de aislamiento, el presigótico y el postsigótico. Los mecanismos presigóticos son aquellos que impiden el apareamiento entre miembros de distintas poblaciones y evita la formación de una descendencia híbrida, como el aislamiento ecológico. Un ejemplo de aislamiento ecológico son 6 de las 13 especies diferentes de pinzones de Darwin. Todos estos pájaros son muy similares morfológicamente y solo se diferencian en la forma, tamaño y fortaleza del pico. Se considera que todas estas especies habrían evolucionado de un grupo ancestral que había colonizado una de las islas de los Galápagos y posteriormente las otras. Los diferentes hábitats encontrados, que poseían diferentes fuerzas selectivas, habían formado las especies que hoy existen. Los mecanismos por aislamiento posigótico se producen después de la formación del cigote debido a la incompatibilidad anatómico-fisiológica. Un ejemplo de estas es el aislamiento por esterilidad de los híbridos, como la mula, que tiene un número de cromosomas incompleto como para poder dar descendencia. Esto implica que no puede reproducirse, por ello son estériles. Y para finalizar, tenemos la especiación parapátrica. En esta especiación, mediante poblaciones periféricas, la nueva especie surge en hábitats marginales, habitualmente en los límites de distribución de una población central de mayor tamaño. El flujo interdémico entre estas poblaciones puede reducirse y finalmente ser inexistente, gracias a lo cual estas poblaciones periféricas pueden convertirse en especies diferentes. Un buen y claro ejemplo de especiación parapátrica es el que se da en una especie de hierba. Grandes poblaciones de esta hierba, aledañas a centros mineros, han desarrollado resistencia a metales pesados. Este hecho las llevó a divergir de otras poblaciones de gramíneas aledañas que se distribuyen en suelos no contaminados y que no son resistentes a la presencia de dichos metales pesados. Pero la divergencia, en este caso, no solo se relaciona con la tolerancia a suelos contaminados, sino también con época de floración, al margen de tener una frecuencia de autopolinización mayor. Ambas características le proporcionan un considerable aislamiento reproductivo respecto a otras poblaciones aledañas y no tolerantes. Gracias por su atención y esperamos que sea de ayuda.